hace aproximadamente 10 días cuando hablaba de aproximadamente 600 actividades faltantes o deficiencias del proyecto Tranvía. Agradecemos la presencia del ingeniero Jaime Guzmán, exdirector de la unidad ejecutora del proyecto Tranvía, para hablar sobre estos temas. Ante todo, una opinión general, ingeniero Guzmán, sobre las declaraciones del alcalde. Muchas gracias, Gustavo, por esta oportunidad. Pues un saludo cordial a quienes hacen este medio de comunicación. No estuve en la ciudad, no estuve aquí presente, por lo tanto no escuché directamente esta declaración del alcalde, pues, pero he conocido de esta manifestación de que hay como más de 600 actividades que faltan para ponerle en marcha al tranvía. A mí me parece que está dando una interpretación totalmente equivocada, pues nunca conocí de 600 actividades que faltaran para hacer. Conocí que faltaban algunas actividades para ponerle en operación el tranvía de Cuenca y conocí también que al final se identificaron 4 actividades claves que eran bloqueantes para que el tranvía entre en operación. Eso era muy importante conocer, pues la una que se refería a la recepción de los contratos de la empresa CTN y Cita, la otra que era referente al contrato de mantenimiento, la otra que tenía que ver con la tarifa del transporte público aprobada, que nos permitía vender las tarjetas, hacer la comercialización, y la otra que hacía referencia a los conductores, que hemos tenido un trámite largo desde el año anterior y que desgraciadamente con fecha, me parece que 6 de mayo, llegó una comunicación de la de la abogada asesora del Ejecutivo, en el sentido de que se devolvía todo el trámite que iniciamos en noviembre para que se haga a través de la Asamblea Nacional. O sea, después de 6 meses nos contestaron eso, desgraciadamente. Y yo contesté en forma inmediata, ya no hubo la oportunidad de hacerlo a través del señor alcalde, y contesté pues manifestando mi desaprobación, esa falta de oportunidad en comunicar las cosas después de haber hecho entrevistas, reuniones, una serie de trabajos, y que no progresó con esta propuesta que hemos hecho para una reforma al reglamento en términos generales, ingeniero Guzmán, deberíamos entender que le pareció a usted una exageración del alcalde, pues no aplica ni siquiera el principio de Pareto, que dice 80-20, pues, sí, pues si eso fuera, tendríamos más de 100 cuestiones importantes entre las 600, pero usted señala son únicamente 4. 4 son las cosas bloqueantes. Entiendo que faltarán algunas cosas, pues es evidente que por ejemplo, voy a citar una, faltaba adquirir el software para mantenimiento que se llama el GEMAO, pero mientras no tenga el contrato, ¿para qué voy a adquirir el software? El contrato es importante porque los que van a manejar el software son los contratistas del mantenimiento. Entonces no era necesario eso. Y así habrá algunas actividades que estaban determinadas y perfectamente identificadas que faltaban, pero que se podía hacer en el camino. Comencemos entonces por los temas más relevantes. Quizá tiene que ver con el contrato de mantenimiento, que es un impedimento para que los tranvías puedan empezar a circular ya en su actividad comercial. Tal vez. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Se había dicho, y esto lo han señalado, me parece que fue el concejal, el doctor Aguilar, de que no se había progresado con ese contrato, justamente acogiendo el pedido de Pedro Palacios, una vez ya elegido, que había dicho que por favor no se realicen más contratos hasta que él pueda asumir la alcaldía. Perfectamente. ¿Influyó realmente esto? Si me permite, Gustavo, primero voy a hacer una ligera aclaración de lo que significa la contratación de la obra y la operación. El mes de marzo no surgió porque al alcalde Marcelo Cabrera se le ocurrió decir: quiero que entre en operación el tranvía el mes de marzo. No fue así. El mes de marzo surge porque se reúne la gerencia de fiscalización, la empresa Cita, la empresa CTN, Metro Tenerife se reúne en septiembre, ya una vez estaba incorporado, y hacen un cronograma que, de cumplirse todas las cosas, mostraban que el mes de marzo podría entrar en operación el tranvía.
Ese cronograma fue establecido por el pool de todas las empresas que estaban involucradas en esto y evidentemente la unidad ejecutora que estaba a mi cargo. Me parece que no ha mencionado usted PNUD, UNOPS, que eran asesores también, UNOPS, y que venían llevando, digamos, un control sobre el cronograma, sobre el cumplimiento del cronograma. Efectivamente, un lapsus. También estuvo presente en esa reunión y determinaron si es un cronograma de actividades, de cumplimientos de una y otra empresa, y el tranvía entraba en operación en marzo. Ese fue el objetivo que teníamos y lógicamente en este contrato, en este proyecto en especial, no podemos esperar que esté construido todo para entrar en operación. Desgraciadamente la operación comienza faltando 5 meses antes de terminar la construcción. Eso es la condición óptima, la parte óptima de empezar un proyecto de esta naturaleza. En ese contexto surgen pues los inconvenientes propios de las características de un sistema tranviario. En la otra parte, ahora haciendo referencia, efectivamente, a la pregunta, me parece que el alcalde no le han pasado bien la información. El 23 de abril hicimos una reunión exhaustiva que duró más de 6 horas en el paso de información, donde además les dio un documento por escrito, además grabaron todas las 6 horas de participación que estuvimos con la delegación del alcalde entrante y los delegados del alcalde de la unidad del tranvía. Usted hace alusión a una reunión en la transición. En la transición. De una a otra administración. Exactamente, donde se dio todos los detalles de cada contrato, los detalles generales de la obra, se dio los detalles de la parte de operación, de la parte de recepción y, lógicamente, acompañando un documento escrito, les pedí que cualquier detalle adicional para conocer ya las cosas particulares de cada situación podrían asistir al tranvía de Cuenca, a la unidad ejecutora, y podríamos con todo gusto establecer reuniones de trabajo que nos permitan esclarecer las preguntas que ellos tuvieran en realidad, porque no se puede en una transición de 6 horas darle una historia del tranvía desde el año 2012, porque desde ahí está el problema del tranvía. Nunca llegaron en realidad a la oficina, jamás llegó absolutamente nadie a preguntar ninguna información ni nada adicional. A pesar que estuvieron muy abiertos, el ingeniero Espinosa, que me conoce a mí perfectamente bien. Puede darle el nombre porque hay varios. Jorge Espinosa, que estaba en la delegación, él me conoce perfectamente. A él le entregué los documentos y él podía haber ido tranquilamente y preguntarme qué pasó exhaustivamente con el contrato de mantenimiento. Y yo podía haberle dado los detalles del contrato de mantenimiento. El contrato de mantenimiento en realidad lo teníamos trabajando desde el mes de octubre del año 2018. No hay que perder de vista que se fue analizando las posibilidades de mantenimiento contratando con cualquier empresa, haciendo una licitación, o las posibilidades también de contratar mantenimiento en forma directa con una empresa que esté asociada ya a la construcción del tranvía. Dentro de esos análisis, Metro Tenerife, que ya estaba incorporado, fue muy importante porque nos asesoró de la mejor manera y nos mostró el camino más adecuado, analizando todas estas posibilidades y los tiempos necesarios para acortar, porque en nuestra ciudad, como digo, el mes de marzo sonó porque este pool de entidades señalaron un mes de marzo como posible para la operación. 2 de marzo, 9 de marzo, 16 de marzo, algunos días barajaron, pero decían es marzo la operación. En ese sentido, tuvimos varias reuniones con delegados de la empresa Alstom. Teníamos un presupuesto inicial formulado por la experiencia de Metro Tenerife, de lo que pasa en el tranvía de ellos, y con ese presupuesto y elaborando términos de referencia empezamos a trabajar. En ese sentido, veíamos que el tranvía de Cuenca tiene ciertas particularidades. Una particularidad es que el sistema APS de alimentación por suelo es una tecnología propia de Alstom. Alimentación por suelo. Alimentación por suelo. También los tranvías es una tecnología propia de Alstom, son marca Alstom los tranvías de Cuenca. Y también pero sistemas, hay otros tranvías circulando. Hay otros tranvías Alstom en el mundo, indudablemente, porque es una empresa que vende en todas partes estos tranvías. Y también teníamos sistemas de la parte de energía, la tecnología, los diseños, las diagramaciones propias de esta empresa. Usted habla, y perdóname la interrupción, ingeniero Guzmán, de que esto se discutió hace muy pocas semanas. No, esto comenzamos en octubre del año 2018. Estas conversaciones. Hace unos pocos meses. Sí, ya. Exactamente. Porque la idea que se ha generado es de que este contrato de mantenimiento era un tema previsible,
de que estos secretos tecnológicos, por llamarlo así, que venían con el funcionamiento del tranvía, no configuraban ninguna otra posibilidad, sino de que Alstom sea la entidad que maneje el proyecto tranvía, que esto se lo podía haber deducido o conocido desde el comienzo. ¿Es esto correcto? Bueno, no es así tan simple. En verdad, justamente una tecnología de este sistema, de este tranvía, no es que se conoce todo, pues, no es que yo soy un experto en tranvías. ¿Hay secretos tecnológicos en esto? Yo creo que hay secretos tecnológicos que son los propios de la empresa Alstom. Eso nos llevaría a contratar en forma directa con Alstom. Ya. Y en otros casos en el mundo, y de aquí le dejo a usted desarrollar, hay tranvías Alstom sin duda funcionando en diversas partes del planeta. En todos estos sitios está Alstom manejándolo, encargado del mantenimiento. En algunos que yo conozco está Alstom manejándolo. Pero hay una cosa importante: la mayoría de sistemas en la fase inicial de operación contratan por lo general a la empresa que está más asociada a la tecnología del sistema. En este caso nosotros nos convenía Alstom, y por eso que establecimos nosotros varias posibilidades. Por ejemplo, una posibilidad era contratar solamente 2 años a Alstom, y luego de los 2 años preparar nuestro personal y entrar a mantener el tranvía con nuestro personal. Aún así quedaban algunas cosas propias de mantenimiento con Alstom, que será de por vida, por ejemplo el sistema APS. ¿Qué costo mensual o anual tendría este contrato con Alstom? El contrato de mantenimiento con Alstom fuimos trabajando y al final teníamos un presupuesto de alrededor de 15.400.000 por 4 años. 15 millones y medio por 4 años. Ese era el proyecto, la propuesta de Alstom, pues que en el trabajo, ya cuando se fue definiendo el régimen especial para contratación directa, teníamos que afinar las cosas y ver en función de los términos de referencia y las actividades que tenían que hacer el costo de mantenimiento. Y no había ninguna otra propuesta, pues no ninguna otra empresa tiene el know-how necesario. Hicimos un sondeo a través de gerencia y fiscalización, también en Europa, para que se vea si hay interés de hacer mantenimiento del tranvía de Cuenca, y desgraciadamente nos supieron manifestar por escrito que no había interés de empresas europeas que quieran hacer mantenimiento bajo las condiciones legales y de contratación pública que rigen en nuestro país. Esa fue la conclusión. Es decir, este es un punto en el cual no hay discusión. Alstom tiene que ser la compañía que se hará cargo de este contrato de mantenimiento. Sí, yo diría es un matrimonio forzado, pero tiene que hacerse. Y en realidad eso nos permitiría salir una primera experiencia para que en estos 4 años, mientras está Metro Tenerife, que es muy importante, que puede apoyarnos en esto para una capacitación. Desde luego dentro del contrato de Alstom también está el compromiso de capacitar sobre mantenimiento. En los mantenimientos en especial de ya correctivos está esa posibilidad, y eso nos permitiría más adelante ya ir por nuestra cuenta y hacer contratos mucho menores. Más allá de esta posibilidad que es indiscutible, que estaba claro para ustedes, además sabiendo que es algo controversial el hecho de que se genere esta especie de monopolio y que no hay salida por temas tecnológicos, como usted lo ha explicado, ¿por qué, si había ya esta convicción y claridad, no se contrató con Alstom cuando pudo haberlo hecho el ingeniero? Bueno, ahí voy a decirle con toda honestidad, nosotros teníamos los términos de referencia listos ya a la altura del mes de marzo, o mucho más antes. Teníamos ya los términos de referencia y lógicamente conversamos con el alcalde si la conveniencia de contratar o no el mantenimiento. Pero también escuchamos la observación y el pedido en forma directa del señor alcalde entrante, que dijo que pues no se hagan contratos en este sentido, y yo por eso decía, sería conveniente que se acercaran y conversar para ver si a lo mejor ellos decían, bueno, sigan con por lo menos con el contrato de mantenimiento para que nos dejen listo. Este contrato implicaba... Eso y la tarifa podíamos conversar tranquilamente en los entrantes y salientes y ponernos de acuerdo. Implicaba un anticipo la firma de este contrato con Alstom. Indudablemente, un anticipo me parece del 20%. Sí, un 20% que permite movilizar a la compañía. $3 millones aproximadamente. $3 millones. ¿Contaba con ese dinero la unidad cambiaria? Contaba con ese dinero. No hubo un problema allí de falta de liquidez. Inclusive llegamos nosotros a solicitar la partida presupuestaria.
Y de ahí paralizamos para dejar a que el alcalde no, efectivamente pensando que iba a llevar a mal si contratábamos el mantenimiento por el contrato más alto. En ese sentido dejamos en la plena libertad, pues, pero dejamos todos los documentos listos para ese propósito. Lógicamente el rato de entrar una nueva administración que conoce muy poco o casi nada del tranvía, pues pasa bastante tiempo hasta enterarse, hasta ver los detalles que nosotros lo conocíamos bien. Unos son fáciles de entender, otros son mucho más complejos, porque la primera pregunta es ¿por qué no salen a contratar a otra empresa? Y no es tan simple. ¿Qué es lo que debería hacer entonces sobre este tema el alcalde Palacios? Quizá renegociar lo que se pueda. Me imagino que los márgenes no serán muy grandes con Alstom, dado esta situación de monopolio que se presenta, pero tiene que proceder con ese contrato. Indudablemente, ese es el contrato para mí más importante que nos permite ya tener una empresa que vaya a organizar todo lo que es el mantenimiento del tranvía, de los tranvías, que no tiene que ver solamente con las unidades, tiene que ver con los sistemas tranviarios, con el sistema de energía en particular, con el sistema APS, que hay que estar haciendo monitoreos permanentes, hay que estar haciendo cuadros de mantenimiento, hay que estar llevando una bitácora diaria de esa situación. Me parece que en ese sentido ese era nuestro apuro también, porque la empresa Cita pues estaba haciendo, mientras entre Alstom, estaba haciendo la empresa Cita, sin perder de vista que Alstom era parte de la empresa Cita. ¿Y cree usted efectivamente, ingeniero Guzmán, que en 2 años la ciudad del proyecto Tranvía podría romper esta cadena con Alstom? ¿O es algo indisoluble mientras el proyecto exista? Debo ser bastante honesto. Nuestra primera oferta para Alstom fue que nos dieran un presupuesto para 2 años, y Alstom nos dijo que no podría ser una oferta por 2 años. Si es así, no le interesaba. Pero que un tiempo mínimo para ellos movilizar personal y hacer todo este trabajo sería de 4 años. Ese tiempo mínimo nosotros cambiamos nuestros documentos de términos de referencia para 4 años. Y efectivamente así está hecho. También hay todo un sistema de comunicación ahí. ¿No es algo inadecuado para la ciudad el que Alstom tenga la sartén por el mango en esto? ¿No se convierte esto, casi voy a usar un término muy duro, en una extorsión para la ciudad? Sí, yo creo que es hora de pensarlo cuando se hicieron los primeros contratos del tranvía de Cuenca. Ahí era de pensar. Porque tiene que ver con los contratos primigenios del tranvía. Los contratos primigenios no se meditó sobre estos que temas. Dividen al proyecto tranviario en 2 partes, que le hacen obra civil por un lado y le hacen el sistema tecnológico por otro lado. Esa es la falla de origen. Alstom, justamente, entre las empresas, no son de aquellas que tienen un sitio reservado en el paraíso. Alstom es una empresa que tiene enormes, gigantescos problemas que trascendieron también en el año 2012, 2013, cuando se discutía la posibilidad de contratarlo, los múltiples problemas que ha tenido, incluso que tienen que ver con corrupción en diversos países, lamentablemente. Sí, me parece que Alstom y muchísimas empresas tranviarias en el mundo tienen esos problemas de justamente que van asociados a estas condiciones tecnológicas, esta camisa de fuerza, que aparentemente no se ve en el camino, pues que al final nos queda un lapso en que no tenemos sino irremediablemente que contratar a esta empresa. Eso pasa. Estamos en manos de Alstom y no hay nada que hacer sobre ello. Algo más que agregar sobre este tema, que es quizá el impedimento mayor para que el tranvía pueda funcionar, antes de ir al otro tema que también podría haber sido ya solventado, solucionado, por lo menos quitarlo de entre los impedimentos, que sería el de la tarifa. Sí, yo creo que es importante. Yo sugiero pues que debe hacerse todo el esfuerzo para contratar lo más pronto el mantenimiento, que nos permite establecer el camino y el proceso para que, asociado con Metro Tenerife, pues en no asociado sino en coordinación, pues se pueda programar esto. También debo aclarar que en algunos sistemas que he conocido, por ejemplo el de Barcelona, Alstom tiene un contrato de 28 años para mantenimiento, y lógicamente los costos anuales bajan ostensiblemente. Los primeros años son más complejos. También sé que el tranvía que se hizo en Dubái está íntegramente para toda la vida de útil del tranvía en manos de Alstom. O sea, sí hay contratos. Un contrato vitalicio. Sí, un contrato vitalicio, a pesar que es la tecnología de ellos. Así es la situación. Es como digo, si podemos contratar a otra empresa
o hacer nosotros el mantenimiento, no nos podemos deslindar de Alstom por ningún concepto. ¿Qué tan significativo en todo caso es el costo de este contrato de mantenimiento en el presupuesto general de operación del tranvía? Es muy importante en el presupuesto. Es gravitante. Es gravitante. En el costo anual de operación el tranvía se lleva posiblemente más del 50% del mantenimiento. Mucho más del 50%. Y quiero decir con total honestidad, pues no es que cuando yo entré al tranvía y que cuando los técnicos entraron al tranvía sabían lo que iba a costar el mantenimiento. Esa fue una sorpresa de última hora que nosotros conocimos a últimos días del año 2018. Entonces no es que ya sabíamos antes cuánto cuesta el mantenimiento. Metro Tenerife tiene costos mucho más bajos porque lo hace Metro Tenerife el mantenimiento. Ya están capacitados todas las personas y ese ejemplo fue el que nosotros queríamos seguir. Y vemos que hay una diferencia significativa entre los costos de Metro Tenerife y los costos de Alstom haciendo el mantenimiento. A pesar que los tranvías de Tenerife también son Alstom. Vayamos al segundo punto, el de la tarifa. Debe ser 6, quizá algo más de tiempo, cuando conversamos con usted en este medio de comunicación, con otros miembros del equipo de Marcelo Cabrera, y se tenía la certeza por una decisión de carácter económico, una decisión de carácter político, un asunto también, diríamos, de mercado, de cuánto pueden pagar los consumidores o los usuarios del proyecto Tranvía, de que la tarifa iba a fijarse en 35 centavos, quizás centavos más, quizás centavos menos, pero eso estaba fijo. ¿Por qué el Consejo Municipal no llegó a aprobarlo? Ya, yo ahí quiero indicar que hubo una primera fase. Se hizo el cálculo de la tarifa técnica, cuánto cuesta, cuánto tendríamos que tener en ingresos para cubrir los costos de operación del tranvía, con el número de pasajeros previstos en los primeros años. Para ello es fácil entender que los estudios iniciales del tranvía de Cuenca establecían una cantidad de 120,000 pasajeros por día para deducir los costos, los ingresos para el tranvía. Que siempre fue una locura esa cifra. A la hora de la hora, la línea 100, a la cual le reemplaza el tranvía, tiene alrededor de 40,000 pasajeros por día, que es la línea más demandada del sistema de transporte. Que da cuenta también las decisiones, cómo se la tomaron en los orígenes de este proyecto. Exactamente, por eso digo, siempre tenemos que ir al origen, pero tampoco podemos por eso pensar que se hizo así en el origen y dejemos las cosas de lado. Tenemos que afrontar las cosas en la realidad y para ese establecimiento de 45,000 pasajeros me parece que se hizo. Con 45,000 pasajeros se dedujo la tarifa técnica. Esto ya con el apoyo de Metro Tenerife, en un pequeño programa de Excel que ellos manejan allá, pues salía la tarifa entre 75 y 86 centavos, me parece. Eso se llevó al Consejo, una primera reunión que se hizo con los concejales, donde participaron, pidieron que se haga una ampliación de los cuadros, una explicación adicional de los cuadros, porque lo que se hizo es una síntesis, unas 8 hojas del costo de la tarifa, y había una sugerencia, que esa sugerencia yo podría decir que la mayoría de veces ha surgido de mi experiencia, en base a las recomendaciones que hemos tenido de otros operadores de transporte de varios sistemas, en que me decían lo más conveniente para el principio de un sistema es una tarifa plana. Ustedes que no conocen mucho sobre esto, sacan una tarifa diferenciada y se meten en un problema sumamente complejos. Recomiendo, así era la recomendación. Ahora, por regulaciones ecuatorianas, de hecho, se parte de una tarifa diferenciada. Personas de la tercera edad, bueno, pero estudiantes. Es que la tarifa no se fija para esas condiciones. La tarifa se fija por una condición normal. Correcto. Sí, esa condición normal, de ahí viene el resto de cosas que son pequeños cambios ya en los softwares de cada uno y en las tarjetas de identificación. Pero la condición normal es la tarifa básica, la tarifa técnica, ¿cuánto es? Correcto. Esa tarifa técnica entonces resultaba de esa cantidad. El Consejo pidió estas aclaraciones. Para eso hicimos una reunión con la dirección financiera, con otros departamentos, con otros técnicos. Volvimos a hacer una revisión con Metro Tenerife y efectivamente se hizo un segundo recálculo y la tarifa salía, me parece, 74 centavos para cubrir los costos. Y ese informe se pasó para que conozca el Consejo. También entiendo que en el Consejo lo hacíamos eso con apoyo del concejal Barrera. Teníamos inclusive una ordenanza elaborada ya para la tarifa. Y
siempre este es un asunto de carácter político que tiene que aprobarse en el seno del Consejo. Un asunto de voluntades y de los se vio concejales. el problema de las voluntades, por el problema de las elecciones y todo, que iba a haber un bloqueo. Eso ya queda fuera de mi alcance, pues de todas maneras nosotros presentamos como oportunidad para que se discute en el Consejo, y entiendo que sensiblemente el Consejo y el alcalde pues dejó para que el nuevo Consejo se reúna y pueda discutir con nuevos concejales en la tarifa, que es bastante simple. Otro tema que en esencia, digamos que en el ámbito de un proceso de toma de decisiones está prácticamente decidido. No va a poder ser otro valor muy difícil. Indudablemente, como digo, aquí hay una cuestión matemática que no puedo cambiar. Esa cuestión matemática me dice cuánto es el valor, pero ese valor no pueden pagar los usuarios. Es muy transparente. Yo he analizado. Tenemos un estudio bien interesante en la Universidad de Cuenca cuando nos dio haciendo el estudio de la tarifa del transporte público, y hace un estudio de sensibilidad del transporte y muestra que cuando la tarifa pasa de 35 a 40 centavos, menos del 56% quiere usar la elasticidad que le llaman los economistas. Entonces ahí se veía el problema, y por esa razón que es coherente los 35 centavos, porque hay todavía cerca del 60% de usuarios tienen interés en usar transporte público. ¿Qué debería pasar entonces sobre esto? Reunirse el Consejo Municipal, reunirse el Consejo y proponer el estudio de la tranvía, por la decisión de tomar sobre la tranvía. Me parece que el punto medular de las cosas que he visto es de dónde sacamos para el resto de la tarifa. Si ponemos 35 centavos y está en 74 centavos, ¿dónde sacamos para cubrir los 39 centavos? Esa es la pregunta. En realidad, allí, ingeniero, se habló también, me parece como un tema colateral, pero muy cercano a de que el sistema de tickets, de boletaje no estaba listo. ¿Esto se solucionó? No, está completamente listo, pero necesitamos que se establezca cuánto es la tarifa para poder venderlos. Ya tenemos estaba totalmente formado el departamento de comercialización, faltando muy poco personal, y estaba todo un esquema y un cronograma listo para ponerlo en marcha. Pero lógicamente necesitamos que se diga cuánto vale vender la tarjeta y cuánto vale la tarifa. Y ahí entrarán las posibilidades. Nuestro sistema, desgraciadamente, como digo, tenemos una ordenanza en que se puede viajar gratis en el transporte. Una ordenanza que va a afectar a la larga al sistema tranviario, va a afectar terriblemente, porque en los sistemas comunes lo lógico es que un pasaje normal cueste mucho más que los demás pasajes. Ahí vienen las opciones de vender los pasajes más baratos cuando se compra para familias, cuando se compra para estudiantes, cuando se compra en paquetes para periodos largos, 10, un mes, un año. Exactamente, pero esta ordenanza bloquea esa posibilidad. Y por ejemplo, un turista viene a Cuenca, quiere subirse al tranvía, yo creo que si le cobramos $1, el turista va a pagarlo con muchísimo gusto. Pero le bloqueamos eso de la ordenanza de que el turista pueda pagar, porque es solamente con tarjeta. Los sistemas en el mundo pueden recibir dinero y simplemente el chofer o el conductor o la persona que está a cargo puede valorar con su tarjeta ese acceso. ¿Y cuál es el estado de situación de esta ordenanza? La ordenanza pues dice que debe ser solamente con tarjeta. Pero esto es, digamos, cosa juzgada. No, porque desgraciadamente el sistema tranviario estuvo antes. El tranvía y la ordenanza no se compadece con lo que tenía establecido. Claro, le digo, el estado de la ordenanza podría ser modificada. Si se Yo creo que debe ser modificada ya para cuando se una el sistema y cuando se logre integrar. Se necesita flexibilidad en este tema. Se necesita que los técnicos, los expertos nos va a faltar. Valoren estas cosas y recomienden lo mejor en ese sentido. Sí, en honor al tiempo. Veamos al otro tema importante, licencias y homologación. Las licencias, ahí hicimos un trabajo importante, inclusive tuvimos en principio el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, donde ya aprobó esta posibilidad de que porque la ANT está bajo la condición del Ministerio, pues que apruebe la posibilidad de cursos reducidos para los operadores del tranvía de Cuenca. Y también hicimos un análisis de la legislación y los abogados de tranvía hicieron una reforma al reglamento en que pedíamos que se genere una licencia tipo H para los conductores de tranvía, en virtud que en la ley de transporte, en la ley que gobierna el transporte público en el país, se exigía que para licencia tipo E podía conducir tranvía. Entre paréntesis dice tranvía y tranvía. Desgraciadamente,
una persona que tiene licencia I no tiene la idea de lo que es un tranvía, no tiene la menor idea de lo que es un tranvía. Y lógicamente dentro de este proceso, cuando empezamos a hacer la selección con el apoyo de Metro Tenerife, los expertos señalando los perfiles, llegamos a evaluar a más de 1.500 conductores con licencia, al principio solo con licencia tipo E, y desgraciadamente no cubrían sino más o menos el 1% tal vez de conductores cubría los perfiles necesarios para conducir el tranvía. Esa fue nuestros resultados, y veíamos que se iba pasando tiempo y nos iba bloqueando. Por eso se abrió la posibilidad de que pueda ser con otra licencia y que en el camino se pueda buscar la manera para que ellos puedan obtener la licencia tipo E que exige el reglamento o la ley. Pero también al mismo tiempo hicimos una reforma al reglamento pidiendo la creación de la licencia H para que pueda conducir tranvías en Cuenca. Esa licencia le sirve solamente para conducir tranvía. Una vez que terminó su periodo de trabajo en tranvía Cuenca, esa licencia no le sirve absolutamente para nada. Eso fue lo que conversamos, inclusive haciendo un acercamiento con el Metro de Quito. Veíamos que ese era el camino, porque ellos seguían atrás de las acciones que hacíamos nosotros, y en ese sentido hicimos todo el trámite hacia el Ejecutivo pidiendo la reforma, y también hacia la ANT en todo lo que estaba a nuestro alcance. También queríamos desbloquear al principio pidiendo que se haga una convalidación en función de las capacidades dadas a los conductores, que se dé una licencia tipo E con restricción. O sea, podía extenderse una licencia con una excepción por parte de la ANT, y que a los conductores se dé una licencia tipo E para conducir el tranvía con restricción, que una vez que deja de conducir tranvía de Cuenca tendrán que cumplir todas las obligaciones de licencia E, que es para conducir camión. Todos esos trámites lo hicimos en realidad desde yo diría, mediados del año 2018. Pero, como digo, no tuvimos el apoyo suficiente. Siempre hay una medida, yo diré desde mi punto de vista netamente personal, una medida de política para aprobar las cosas, para apoyar, y se ve esa condición para decir sí o no. Desgraciadamente esa experiencia me tocó ver, porque como digo, me parece que el 6 de mayo de la abogada de la presidencia vino una carta, a pesar de haber tenido varias reuniones y parecía que todo estaba camino muy bien, diciéndonos que por favor pidan eso a la asamblea. Entonces, después de 7 meses, 6 meses de haber conversado, de hacer viajes a Quito, en delegaciones en la municipalidad, en que parecía que esto de la licencia H estaba un buen camino, al final tuvimos un rechazo. Entonces, parece que es... como digo, hay también estas situaciones de carácter político que veo que surgen en estas cuestiones que a veces son para nosotros, son netamente técnicas y que habilitan sin perjudicar absolutamente las condiciones necesarias para la seguridad, la eficiencia, pues, pero que se bloquean al final. Bien. Vamos con el tema de la construcción. El alcalde ha señalado que el proyecto de tranvía ni siquiera es todavía de la ciudad de Cuenca, que no se ha hecho la entrega-recepción provisional y por tanto el municipio no puede tomar pleno control de esto. ¿Cómo se encuentra esta situación con ACTN, que es el último constructor? Hubo esta controversia que la promovieron muchas gracias. Hubo esta controversia en la cual dos concejales señalaban este hecho. Usted y otros funcionarios decían que se pueden hacer entrega-recepción parciales y que se estaba dentro de ese proceso. ¿Cuál es la situación? Y aquí tratemos de una vez lo del anterior constructor CRC, el conflicto que se mantiene, la incidencia que podría tener por una sentencia que parece ser ya inminente, que se dará en Chile en este arbitraje. Bueno, el contrato de CRC se terminó, me parece que en febrero del 2017. Definitivamente se terminó, a pesar que CRC dejó de trabajar desde agosto del 2016. Empezó a bajar los brazos, a ir sacando el personal y a dejarle al proyecto en una situación sumamente grave que llevó pues a declarar la emergencia en la ciudad para hacer algunas obras importantes que nos permitían, en especial en el centro histórico, completar las intersecciones, porque yo analizo ahora, pues estratégicamente la empresa CRC vio qué producía el mayor problema en Cuenca y fue las intersecciones, dio un plan de apertura de intersecciones para empezar a trabajar y un plan de cierre de las intersecciones que nos permitiera ir habilitando eso, pero
El plan de apertura cumplió, pero de cierre no lo cumplió. Y ahí vino esa necesidad de declarar la emergencia porque había alcantarillas abiertas, había conexiones que no estaban terminadas, había intersecciones completas en la ciudad que estaban abiertas. Eso obligó a terminar. Ahí vino los contratos de emergencia y lógicamente el apuro en ver una empresa que construya, que termine la obra de CCRC, que siempre es un conflicto. Cuando una empresa termina o deja una obra, es un conflicto ya permanente, no es un conflicto que se soluciona contratando a la siguiente. Porque la siguiente que va a hacer, lo primero que hace es buscarles las 5 patas al gato para endosar a la anterior. Cualquier cosa ya le va a culpar a la anterior y ahí viene un problema. También de por medio estaba la situación de la gerencia y fiscalización, que bajó los brazos y dijo, sí, ahora vamos a hacer un apoyo mínimo este rato, mientras no me paguen esto que... Esta es Artelia, que sí, mantiene también una controversia. Que mantiene una controversia, justamente planteó esa condición, pidiendo por la mayor extensión de plazo que se demore el contrato, un reconocimiento. Y efectivamente esas complejidades legales se mezclan con las cuestiones técnicas y económicas que le ponen en jaque al proyecto. En ese sentido, pues, lo que hizo el municipio, buscar un grupo de profesionales que traten de identificar con claridad todo lo que faltaba construir, luego que pasó CCRC, y efectivamente sí se hizo para hacer la contratación. Y llamó, pues, para que se acuerden ustedes, a interés, llamó a demostración de interés de varias empresas, de una manera pública, a pesar que el municipio podía contratar directamente a la empresa que quiera el municipio, porque estaba saliendo de una terminación unilateral, podía contratar directamente. Sin embargo, para generar transparencia, hizo un llamado de interés a empresas que quieran terminar el tranvía de Cuenca. 10 empresas pusieron su interés, pero presentaron solo 2 empresas. Ya la propuesta... Se terminó firmando un contrato más alto que el referencial. Se terminó firmando un contrato, yo diría, el referencial, faltaba algunas cosas todavía que reclamaba CCRC, que se incluyeron justamente... que CCRC quería que le haga un contrato complementario, y eso se adhirió a las obras del contrato que al final cogió la empresa ACTN, donde está Alstom también. Entonces, no participé en esa fase yo del proyecto. Yo estaba como secretario de movilidad y yo entré mejor ya cuando estaba configurado todo el esquema de personal, estaba configurado ya el trabajo que iba a hacer. Yo entré el 11 de enero del 2018 para terminar la construcción del tranvía de Cuenca. Efectivamente, en principio, inclusive como la gerencia de fiscalización bajó los brazos, digo honestamente, mandó una carta, me parece que el año a la altura de noviembre del 2017, indicando que no iban a dar el apoyo que tenía que hacer en principio nosotros, y daba la impresión que querían retirarse, y en principio se puso para que fiscalice la propia unidad ejecutora del tranvía de Cuenca. Por lo tanto, se hizo un segmento, una subunidad de fiscalización que para que cuando empiece a trabajar la empresa CTN pueda hacer el seguimiento de la obra en el control de cantidades y calidad. Claro, al principio era bastante obra civil, y yo digo honestamente, para mi visión, no creo que hubiera sido un buen consejo que termine fiscalizando internamente la unidad ejecutora, porque había cuestiones de carácter tecnológico sumamente complejas que no teníamos el equipo formado para eso. Se podía haber generado incluso conflictos de intereses allí. Mucho mayor conflicto de lo que ha tenido el proyecto. A la altura del mes de mayo, entró la gerencia de fiscalización a trabajar con un contrato complementario, que fue la primera acción, pues que trabajé como director en buscar el camino para que la gerencia de fiscalización, donde hay técnicos de altísima capacidad en temas tranviarios, puedan apoyar. Y el 11 de mayo entró gerencia de fiscalización y nos tocó en la unidad ejecutora desmontar en parte lo que estábamos fiscalizando para que se haga cargo la gerencia de fiscalización desde ahí. Efectivamente, desde ahí se hizo cargo la gerencia de fiscalización. En noviembre o en octubre tenía que terminar el plazo a la empresa CTN, pero recuerden que había un problema al final del muro del señor Rodas, había un problema en la curva del señor Puma, había problemas de lluvia cuando se estaba asfaltando esa parte, por ahí hubo una rotura de una matriz muy grande de etapa, que una obra que estaba construida lo dañó.
Y todo eso llevó para que se dé una extensión de plazo de 18 días, plenamente justificada, desde luego. También en las importaciones de los suministros que tenía que ser la empresa CTN, hubo un paro en el puerto de Buenaventura y el barco que traía las cosas para el tranvía de Cuenca no pudo arribar al puerto porque no había los estibadores que hagan los trámites, etc. Todo eso llevó a extender 18 días el plazo, por lo tanto terminaba el 1 de noviembre el plazo de la empresa CTN. Al 1 de noviembre toda la obra civil estaba terminada. La verdad estaba concluido absolutamente todo. Ya no estaba de instalar absolutamente nada, pero faltaba un proyecto de esa envergadura, faltaba calibrar, faltaba poner a punto los subsistemas. Nos va a faltar el tiempo. Integrar. Quizá tenemos que comprimir un poquito más. Culminemos con este tema de los contratistas y de la entrega-recepción. Bueno, en el caso de ACTN, como digo, el problema fue que para la empresa ACTN estuvo terminada, pero para el administrador del contrato no lo estaba terminado. Y el administrador del contrato manda una carta que no le corresponde a él, desde luego, y hay un problema de carácter legal, indicando que la obra no está terminada el administrador. La gerencia de fiscalización se apoya en eso y comparte y dice que no está terminada. Eso lleva un conflicto legal porque la empresa CTN dice para mí sí está terminada y nos lleva a la mediación, a la controversia y luego a la mediación. En esa situación quedó lo del contrato de ACTN, pues demostrando eso, y acudimos a la Procuraduría. Fue muy claro la situación. En la Procuraduría se vio que había razones de parte y parte, que lo mejor era trabajar por el proyecto. Ahí quiero indicar que lo más importante a veces es ver la ciudad, ver el proyecto, ver el futuro del transporte en la ciudad de Cuenca y no pensar en las cosas que pueden beneficiar políticamente a uno o a otro. Mi visión es netamente técnica y en ese sentido, pues, y para mi manera de ver, el proyecto estaba terminado en noviembre, pero hubo este desliz de las personas que estaban al frente que obstaculizó. Miren, el proyecto no se recibe hasta este rato de la empresa CTN. Lo peor es que quedó en el limbo, porque no podíamos hacer ningún seguimiento de todas las cosas que tenía que seguir haciendo. Y no se ha consumado esta entrega-recepción. No se consuma hasta este momento la entrega-recepción porque está sujeto a esta decisión. Y este es un tema que le va a tocar acelerar a la nueva administración. Claro, y indudablemente, mientras no se decida esto, sigue pasando los plazos y las empresas reclamarán. El tema de las multas, ¿cómo se lo maneja? El tema de las multas es que la multa, si es que estuvo terminada la obra el 1 de noviembre, no hay multas. ¿No es cierto? Ya no es omisión del contratista. Exactamente. Pero si no estuvo terminada al 1 de noviembre, estuvo terminada, por ejemplo, a febrero, habría multas. Pero esa decisión es lo que tiene que llegarse al acuerdo. ¿Tiene un criterio usted sobre esto? Yo creo que para mi criterio no tienen que ir las multas. Mi criterio es que la obra estaba terminada en noviembre, pero la falta de percepción de las condiciones del proyecto hicieron que los actores ya personales aborden esto y hay tantas aristas en este tema que quizás podríamos dedicar una hora más y no culminar lamentablemente discutir largamente. Pero quizá de estas 600 omisiones o deficiencias señaladas por el alcalde Pedro Palacios, ¿alguna más a la que usted quiera referirse? Yo creo que las 600 no existen. No sé, me gustaría ver esa lista. Hemos cubierto lo relevante. Los ingredientes de esa lista, me parece. Hemos cubierto lo relevante. Lo relevante para mí son 4 cosas. Si hubiese continuado Marcelo Cabrera, ¿hubiese funcionado el tranvía efectivamente en marzo o quizá abril? Yo creo que hubiéramos seguido trabajando sobre la contratación del contrato de mantenimiento, que para mí era lo más importante, y hubiéramos seguido trabajando con el apoyo. Quiero indicar que mientras no se contrataba el mantenimiento, estaba haciendo la empresa CITA el mantenimiento de los tranvías, porque ya los tranvías hicimos recepción, porque sin tranvías no podíamos hacer capacitación de conductores, tuvimos que hacer una recepción de los tranvías parcial a la empresa CITA, y en esos tranvías hicimos todo lo que es marcha en blanco, capacitación y todo lo contrario. Hubiéramos tenido que paralizar todo y ya estaba contratada la empresa Metro Tenerife. Por lo tanto, Metro Tenerife tenía que empezar a cobrar sin hacer nada.
Todas esas cosas hay que mirar en un conjunto de integralidad. ¿Está usted de acuerdo con la paralización de los tranvías, que se encuentran al momento paralizados, que se está pensando incluso en bloquear la visibilidad de la señalización que se ha puesto? No, hay criterios divergentes. Yo creo que estamos retrocediendo tremendamente. Estamos teniendo una visión, yo diría, muy primitiva en ese sentido. El sistema tranviario, este sistema en particular de la ciudad de Cuenca, es el sistema que inaugura el respeto a los peatones, porque es el primer sistema que tiene una fase solamente peatonal, que permite al peatón que pase. Lógicamente, nuestros conductores no están enseñados al respeto al peatón, ni a los ciclistas. Y dice, bueno, pero si no pasa peatón, puedo pasar yo. Eso no existe en realidad. Tengo que respetar las luces, porque las luces está reemplazando a un agente, a un policía, etc. Esto, y perdóname la interrupción, a pesar de que los costos operativos superarían o llegarían, bordearían por lo menos $1 millón mensuales. ¿Costos operativos de mantener a los tranvías en marcha? No cuesta tanto. ¿Cuánto sería una cifra? Yo entiendo que debe ser mucho menos, porque se hace un mantenimiento básico a los tranvías. Un mantenimiento que no deteriora los tranvías. Pero hay costos fijos y costos variables. Un costo fijo, por ejemplo, es del personal que está trabajando ya en la unidad operadora. Es un costo permanente que hay. Hay costos de mantenimiento que lo hacía CITA, como digo, mantenimiento básico de los tranvías. Me parece que 3 o 4 tranvías llegaron a los 5.000 kilómetros y había que hacer un mantenimiento ya especial de 5.000 kilómetros, como se hace en los carros. Ese mantenimiento, que es cambio de líquidos y cosas de ese estilo, no se hizo en los 4 tranvías todavía, porque CITA no sabía si hacer o no hacer, porque ya parecía que estaba el contrato de mantenimiento, ya se retrasaba, etc. Como digo, surgen estas cosas, a veces no es porque uno lo haga de esa manera, sino porque surgen estos inconvenientes en el camino. Los tranvías también, para recibir, pues los tranvías todos deben estar con cierto kilometraje, por ejemplo, lo contrario no podíamos recibir, y efectivamente los tranvías llegaron a ese kilometraje y recibimos, como digo, ahí sí esta fase importante de marcha en blanca y preparación de ¿Hasta dónde usted conoce, hasta cuando estuvo bajo la responsabilidad de este proyecto? Los 14 tranvías son, ¿no? Todos se encontraban operativos y en plena condición para servir. Todos estaban operativos y en plena condición para servir. Me parece que había unos 2 que estaban con los accidentes que conoce la ciudad, pues, pero que estaban en proceso de ser reparados. Inclusive la reparación lo hace CITA mismo. Sí. Cualquier cosa más que agregar, ingeniero Guzmán, agradeciéndole y muy cumplidamente por su presencia en esta mañana. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Buenos días. Han escuchado al ingeniero Jaime Guzmán, exdirector de la unidad ejecutora del proyecto